Hello, everybody. We're starting another Kung Fu Talk, another martial arts podcast here in the YouTube and Spotify. Before we start in our show tonight, make sure you like, you subscribe, and you comment. And it will be very helpful to help engaging into the social medias. Make sure you criticize whatever you want, but just make sure you to be respectful as well. Tonight we have a Kung Fu master from Choli Fa. He is from Miami, originally from Cuba. Sifu Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto. Encantado de estar aquí en este podcast tuyo y realmente créeme que es un placer y un honor para mí. Mucho gusto tener usted acá en nuestro podcast. Yo te conozco hace muchos años. Siempre veo tus videos. Nosotros nos vimos otra vez allá en 2018 en torneo de artes marciales allá en Coral Springs. Se fue un tremendo event. Mucho gusto tener usted acá. Vamos a hablar un poquito sobre su historia en las artes marciales chinas, cómo fue el proceso de enseñanza, cómo tú aprendiste el Kung Fu desde Cuba hasta acá en Estados Unidos. Pero vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo comenzó su camino de Kung Fu, especialmente en el estilo Choli Fa? ¿Qué le motivó a seguir en esta disciplina? Bueno, yo empecé en el Choli Fa específicamente por allá por el año 2002, a raíz de la visita que fue después mi maestro, mi Sifu, durante muchos años, de Sifu Gaspar García, que era presidente de la Federación Europea de Choli Fa. Yo anteriormente hacía Kung Fu tradicional, pero de la escuela del maestro Chan Sui Yao. Habíamos creado una asociación en Cuba que se llamaba Academia Cubana de Kung Fu Tradicional, Sanda Tui Show, que entre otras cosas promovíamos lo que era el Sanda, Tai Chi tradicional y el Kung Fu Shaolin norteño, que de la escuela del maestro Chan Sui Yao, a través del el patrocinio técnico, es decir, la asesoría técnica de un Sifu italiano que se llamaba Giuliano Fulvi. Pero bueno, buscando, me visitó una vez a mi casa el hermano de un maestro argentino de Choli Fa, y me trajo un libro, este libro que tengo en este momento aquí, que se llama Choli Fa, el potente y dinámico Kung Fu del Sur, del español, del maestro Sifu Adrián Ferran Tarragó, disculpa, Sifu Ferran Tarragó. Y la lectura que leí, toda la historia, el bagaje técnico que tenía, me fascinó y dije, este es el estilo que quiero para mí, que quiero aprender. Empecé a buscar en Cuba quién practicaba Choli Fa. Existían algunos grupos de Nampai que no era específicamente se dedicaban a Choli Fa, sino eran discípulos de una escuela que anteriormente, años antes, por los años, principios de los 90, creó un maestro chino en La Habana que se llamaba Wong Jiman, y esa escuela hacían varios estilos, es decir, se llamaba Hermandad del Sur porque entrenaban varios estilos. Era Jungar, Cholgar, hacían Choli Fa, Tai Chi, tenían varios estilos. Y había algunos muchachos que sabían específicamente la parte de Choli Fa de la escuela del maestro Wong Jiman. Bueno, los conocí, estuvimos entrenando un tiempo, hasta que por otra vía logré contactar con Sifu Gaspar, que Sifu Gaspar es nacido en Cuba también, pero desde muchos años radicó primero en Estados Unidos, después en España y últimamente en Suiza, hasta que falleció, desafortunadamente. Y él periódicamente venía o iba, en este caso a Cuba, a visitar a su familia. Tenía un pequeño grupo de practicantes más bien de la parte terapéutica de Loján a través de su primo, y me puse en contacto con ellos, y a partir de ahí empecé a conocer, después de una visita que hizo Sifu allá de un seminario, empecé ya a interesarme más por el Choli Fa. Creamos un grupo de practicantes de ese primer encuentro que hubo, de esa primera encuentro de entrenamiento que hicimos con Sifu Gaspar. Creamos la Asociación Cubana de Choli Fa, la inscribimos
en la otrora Asociación Cubana de Artes Marciales y tratamos de promover y desarrollar esta maravillosa disciplina que me ha cautivado hasta ahora. Desde el 2002 hasta ahora, ininterrumpidamente he estado practicándola y enseñándola. ¿El Cholifá fue la única estilo de artes marciales que tú practicaste o tú practicaste otras artes también? No, antes había hecho Shaolin norteño, había hecho Sanda. Sanda, bueno, conocí Sanda, el arbitraje, fuimos los primeros árbitros e instructores de Sanda en Cuba. Eso fue por allá por el año 99-2000. Anterior a esto, estoy ahí como bajando en años atrás. Había hecho un estilo que llegué a cinturón negro, un estilo de Kung Fu que se llama Keisao, que tiene una historia polémica, pero bueno, un estilo bastante funcional, muy bueno, que se entrenaba en el barrio chino. Anterior a todo eso, había hecho estilos de karate. Es decir, yo empecé a entrenar desde que era niño, tenía 12 años, empecé en un estilo que se llama Yoshimon, un estilo de karate. Y después hice karate operativo con un amigo mío, que era un karate que lo entrenaban la policía, las tropas especiales y esas cosas. Y después hice karate Chito Ryu. Pero buscaba siempre Kung Fu y encontré Kung Fu, el camino de Kung Fu y hasta ese momento no, desde ese momento hasta acá no he parado de seguir aprendiendo, investigando, buscando. Sí, qué chévere. Es bonito ver que la historia de Cholifá es tan rica, es tan fuerte, que viene allá de muchos años en China, llegó a la América y también a Cuba. Ajá. Hoy allá a Cuba llegó y usted pudiste aprender allá y traer también para Estados Unidos. Claro que acá en Estados Unidos también hay otros linajes, hay otros maestros, pero bonito ver que tú sigues con agregando a su arte marcial, estudiando e enseñando a las próximas generaciones. Es bonito de ver cómo el estilo de Cholifá puede hacer una historia tan importante en tu vida, y hoy tú eres un maestro, está impactando la vida de niños, de estudiantes. Es muy bonito de ver eso. Una cosa que quería preguntar sobre las artes marciales en Cuba. ¿Cuál es la diferencia y adaptaciones ha visto en Cholifá en Cuba en comparación con otras partes del mundo? Bueno, el Cholifá en Cuba que se practica es el mismo que se practica en el mundo entero, ¿ok? Nosotros tuvimos la guía de Sifu Gaspar y es una guía muy, muy importante porque él siempre nos inculcó o nos enseñó la tradición y nos enseñó el estilo tal como lo aprendió de sus maestros, ¿ok? Y entonces eso, nuestro objetivo, nuestra meta siempre fue hacer lo mismo, lo que él nos transmitía, el legado que él nos dejaba, poder transmitírselo también a los demás alumnos que tuviéramos en las escuelas. Y entonces, hay muy buen nivel. ¿Qué pasa? Que como en Cuba hay tanta dificultad para la comunicación, para encontrar maestros, la gente los practicantes se enfocan mucho en el detalle, en ver los detalles, en mejorarse, en buscar información, en buscar el conocimiento, que a veces es muy difícil adquirirlo allá, por los medios, por las circunstancias económicas y porque no tienen ese contacto fluido que puede existir en otro país. ¿Entiendes? Por eso, eso a veces es malo por el problema de la escasez, de la parte del trabajo que se pasa para aprender, pero es bueno porque te desarrolla capacidades, te desarrolla habilidades para poder, ¿sabes? Encontrar el conocimiento. Wow. En comparación con los otros estilos de Kung Fu, por ejemplo, en Estados Unidos tiene cantidad de estilos, en Brasil, en Europa tiene también muchos estilos. Allá también son bastantes estilos de artes marciales chinos, o solamente hay muchas, como por ejemplo, los mayores estilos que tenemos en Brasil son Shaolin, Hungar, la garra de Eagle Claw. Sí. ¿Cómo son la comunidad de artes marciales en Cuba? También tienen muchos estilos, son también poquiticos, son escasos, ¿cómo son? Es bien escaso, bien limitado. ¿Qué pasa? Que hasta los años 90 la comunidad china era muy cerrada.
había muy pocos, primero, ante el de 59 sí existían sociedades de recreo que le llamaban, de entrenamiento, habían escuelas sobre todo de Choi Gar, de Choi Fa, de Choi Gar, de Choi Fa, de Hung Gar, Tai Chi. Pero eso ya después, cuando vino la revolución, muchos de estos chinos eran empresarios, tenían negocios de, no sé, una bodeguita. Muchos emigraron para los Estados Unidos o se fueron para China. Entonces hubo como un periodo de impasse, como un periodo de que sí, algunos alumnos de origen chino o descendientes de chinos mantenían la tradición muy cerrado entre ellos, no, inclusive estuvo hasta prohibido la práctica de otros estilos que no fuera arte marcial, el oficial que daba ¿sabe? El gobierno en ese momento, que era karate en ese caso. Ya después en los años 90 hubo una apertura, por eso vino este maestro que te hablé de China, Wen Jiman, que abrió una academia, pudo crear grupos de instructores. Entonces, la práctica ahí es muy limitada. Hay una buena escuela de Wushu moderno, eso sí, porque eso a través de la embajada china, a descendientes de origen, decir, descendientes chinos, han ido inclusive a China a certificarse y todo como instructores de Wushu moderno. Pero es muy limitado, muy pequeños grupos. El Sanda es bastante fuerte porque como caribeños al fin son muy peleadores. Los cubanos muy peleadores, que sangre muy caliente. Entonces les gusta la pelea, bolseo, judo, cosas que tengan contacto. Sí. Y el Sanda ya es bastante fuerte. Hay bastantes escuelas. Tal vez le falte una asesoría técnica clave, ¿no? Por parte de propios maestros, instructores de la propia China o del mundo también, porque hay muy buenos instructores de otros lados que no necesariamente tienen que ser chinos. Y así, bueno, la escuela de Cholifá creció mucho, la emigración también ha afectado mucho ese desarrollo de las artes marciales chinas. En mi caso, yo tenía una escuela bastante grande y emigramos, varios profesores emigramos. El Wing Chun es bastante practicado, también profesores de Wing Chun tuvieron que emigrar. Y eso ha golpeado mucho lo que es el desarrollo de las artes tradicionales chinas allá. Aunque siempre hay su grupo y sus escuelas que tratan de mantenerse, ¿no? En la práctica, en el conocimiento y en la enseñanza. Y qué bueno. Tú hablaste sobre el boxeo cubano, sí es muy famoso. Ustedes Sí. son uno de los mejores en América en el boxeo. Eso es muy bueno de ver. También una pregunta que quería hacer, así en el mismo contexto. Hay mucha burocracia, muy difícil para abrir una escuela de Kung Fu en Cuba o no. Por ejemplo, yo sé que puede estar, si está errado, mi acogida. Para tener una iglesia, parece que sí es muy complicado, pero para tener una escuela de artes marciales, si yo quiero abrir una escuela, es muy difícil con esa cosa del gobierno, ¿eso o no? No es tan difícil, todo depende de que tú estés bien, tengas tu documentación correcta, que sea una escuela real, que tengas existe en estos momentos reestructurado, no hace mucho, la Asociación Cubana de Artes Marciales, que es como existe igual que en Chile, como en España, que es la que rige todas las artes marciales en el país. Y todas las escuelas, para tener su legalidad, deben estar afiliados a esa. Hay detalles que desconozco porque yo hace 12 años que vivo en este país, 11 años ya, ahorita voy para 12 años que vivo en este país, y hay muchas cosas que me perdí lo conozco por referencia por los hermanos que tenemos allá, pero hay cosas que me perdí en ese proceso de desarrollo, ¿no? De creación de las nuevas instituciones que rigen las artes marciales allá. Pero yo creo que si tú tienes todo en regla, tienes todo bien, es decir, tienes un maestro internacional porque te exigen eso, un maestro internacional que te patrocina técnicamente, me refiero a que te asesora técnicamente, que tienes tu titulación como profesor por ese maestro, yo creo que lo presentas y no tienes ningún problema para abrir. Tienen una comisión que se encarga de analizar eso y te aprueban o no te aprueban. ¿Sí? Una última pregunta en ese mismo parte. ¿Tú piensas que las artes marciales chinas, el Kung Fu, llegó allá hace como cuántos años llegó en Cuba? Por ejemplo,
Allá en Brasil nosotros decimos que el gran maestro Chiang Kai-wei fue uno de los primeros. Gran maestro Lop llegó allá en 1965 aproximadamente, 60, con el Shaolin norteño y con el Hungar. ¿Tú sabes más o menos cuándo se llegó la arte marcial china en Cuba? Bueno, Aproximadamente. sí, a ver, hay conocimientos de que en la guerra de independencia, en el siglo XIX en Cuba, vinieron cuando empezaron allá los primeros culíes, los primeros es decir, trabajadores semiesclavos a las plantaciones, a trabajar las plantaciones de azúcar en Cuba. Es decir, venían de China a través de Manila, es decir, de Filipinas. Filipinas venían decir, hasta aquí, hasta La Habana, ¿no? Venían inclusive algunos que eran combatientes de los Taiping y de la guerra de los boxers. Okay. No se sabe a ciencia cierta, no hay escritos de algún maestro específico, de alguna escuela específica. Se sabe que principios del siglo XX, ya por los años 30 más o menos, sí, ya cuando se agruparon esa comunidad china en diferentes sociedades, según los apellidos, según las zonas, si eran Hakka, tenían su sociedad, si eran de los apellidos Chui, tenían su sociedad, si eran los Wong, tenían diferentes sociedades. Entonces, sí, ya empezaron con el desarrollo de la cultura, de las actividades tradicionales chinas dentro del barrio chino en La Habana, que fue, te voy a decir, posiblemente creo que era el más grande de Latinoamérica después de California. Wow. ¿Ok? Después de América, después de California, pero era más grande de Latinoamérica en aquel momento. Inclusive muchos emigrantes de chinos de California abrieron sus negocios cuando fue próspero en el barrio chino de La Habana. Crearon esas sociedades chinas y ya sí se agruparon y ya había ya como escuelas y contrataron inclusive maestros que vinieron de China. Está el caso de Wong Kei, era un maestro que hacía Hungar, si mal no recuerdo. Estaba un maestro que se llama Li Choi, que hacía Choigar, y eran maestros reconocidos, que los mismos, ¿cómo se llama? La misma comunidad china los contrató, les pagó para que vinieran, otros vinieron solos, también buscando nuevos horizontes económicos por la situación económica que había China, inclusive otros huyendo de la guerra también, de la guerra civil y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí se crearon esos grupos de practicantes chinos, pero era limitado para los chinos. No era abierto, no podía haber nadie que no fuera de origen chino en la práctica de esas escuelas. Como te dije, ya eso en el 59, cuando triunfó el gobierno de Fidel, la revolución, muchos chinos, como hubo el problema de intervención de los negocios, como Cuba se convirtió de un país capitalista a un país socialista, entonces muchos de estos chinos emigraron, se fueron de Cuba, se fueron para los Estados Unidos, otros se fueron para China, regresaron para su país, y esos grupos, esas escuelas prácticamente se desintegraron, se quedaron algunos practicantes que enseñaron hacia allá, a cubanos. Ajá. Y sí, han mantenido esa tradición, algunas escuelas muy limitadas, muy pequeños grupos, muy reducidos de practicantes puede ser de Hungar, de Choigar, del mismo Cholifá, de Tai Chi, creo que de Mantis también, no recuerdo bien. Y eso es más o menos hay una síntesis de lo que más o menos sucedió con las artes tradicionales chinas en Cuba. Wow, qué bueno. Sí, a mí me encanta mucho hablar de esa parte de la historia de las artes marciales cuando llega a un país. Qué rico poder hablar contigo sobre las artes marciales chinas, de cómo llegó a tu país, toda esa historia. Es muy, muy bonito de ver que tú sí conoces, sabes mucho sobre, no solamente sobre Kung Fu, sobre que transmitir de Cholifá, pero también de la historia de las artes marciales. Muchas gracias por compartir eso con nosotros también. La tercera pregunta es, ¿qué elementos o características principales definen el estilo de Cholifá y los diferencian de los otros estilos de Kung Fu para aquellos que no conocen? Ya, bueno, no soy un experto de otros estilos de Kung Fu.
Ok, he practicado, me limito a lo que he hecho Mm, Cholifá y no quiero tampoco hacer de comparaciones técnicas. Te puedo hablar que Cholifá es un estilo bastante eh, mixto, vamos a llamarlo así. Pudiera ujú, llamarse de aquella época un arte marcial mixto porque reúne las características fundamentales de la mayoría, no de todos, pero la mayoría de ujú, los estilos tradicionales chinos. Es decir, el Cholifá, como se sabe por su origen, ujú. mezcla técnicas de estilos del norte, es decir, específicamente de Shaolin del norte, con estilos del sur de China, es decir, con características de los estilos del sur de China. Un estilo híbrido. Se trabaja bolseos largos, bolseos más cortos, muchas técnicas de patadas altas como los estilos del norte, posiciones estables, fuertes como los estilos del sur, muchos golpeos circulares, pero también golpeos rectos, técnicas de Chin Na, que son las técnicas de captura y control, que en cantonés se llaman Kan Na, técnicas de lances, de proyecciones, derribes, controles, trabajos de piso. Es un bagaje técnico muy amplio. De hecho, es uno de los estilos que más formas enseña. Cuando decimos formas, nos referimos a como se llama en karate, las katas o cuenes en chino, las artes chinas, para los que no conocen los términos. Son formas de armas, formas bueno, casi todo el bagaje, casi todo, no quiero ser absoluto, pero casi todo el bagaje el arcoíris de armas que existe en las artes tradicionales chinas. Eh, Formas de puños, muchas formas de puño, formas de trabajo con los muñecos de madera, 18 muñecos de madera de Shaolin, formas de Qigong, trabajo de energía, como parecido al Tai Chi, ¿ok? Formas de en pareja. No, no, no. Es un bagaje técnico bien amplio, bien rico, y eso lo que me gusta es eso. Es difícil por lo amplio, pero es lo más bonito y lo más fácil por la cantidad de bagaje técnico que tiene, de, de repertorio técnico que tiene. Muy orientado al combate. Es uno de los estilos dentro del arsenal de artes marciales chinas. Pudiéramos llamar unos estilos más nuevos creados, porque se creó en la segunda mitad, no, en la primera mitad del siglo XIX, pero por el año 1836, 1850, todavía los historiadores no se ponen de acuerdo. Cada rama tiene su versión de la historia. Y, pero recoge una tradición ancestral de las artes de Shaolin porque su creador Chang Heung lo aprendió de sus maestros que venían de los templos de Shaolin. Wow, nosotros podemos ver entonces que la arte marcial de Cholifá es muy completa. Hay mucha, no solamente las manos, allá tú tienes las armas, tienes la cantidad de cosas para aprender, para practicar. Yo me recuerdo que la primera vez que yo escuché sobre Cholifá fue cuando miré la película allá por 2006 del El Drunken Master con Jackie Chan. Sí, Allá correcto. él enseñaba el puño del borracho, él tenía un Borracho. muchacho ya que enseñaba el Cholifá, le decía, no, para la muchachita, no, tú tienes que practicar Cholifá, que eso hacía un estilo muy fuerte, hacía una presentación y peleaba con Jackie Chan. Y entonces después me recuerdo que en 2006 yo estaba buscando, yo era chiquito, estaba buscando una escuela para hacer Kung Fu. Entonces entré me fui a una escuela de arte marcial, no sabía que era arte marcial, tenía como 13 años. Fui a la ciudad de São Paulo y vi un muchacho, él estaba enseñando sanda, pero el muchacho me dio el papel y me dice, oh no, nosotros acá enseñamos chorifá, pero otro ha traído el papel para mi mamá firmar, me dice, no, felizmente no tengo plata, no tengo condiciones para pagar por ahora. Entonces empecé a practicar otro estilo allá acá nosotros llamamos de Recreation Center, es como un centro de recreación, De recreación. sí, donde tiene varias artes marciales, Kung Fu, Karate, tenía Sabat, tenía muchas otras, entonces empecé otro estilo. Pero es bonito de ver cómo la historia de Cholifá es tan fuerte diciendo más una vez que
que no es solamente un estilo que tiene 2, 3 movimentaciones, pero sí es una arte marcial muy completa, muy fuerte. Está hasta los días de hoy. Puedo decir que tal vez sea la arte marcial más famosa o no solamente en el cinema, pero claro que Wing Chun vino allá con Donnie Yen haciendo las Entonces, películas, pero la cantidad de escuelas que hay de Cholify, lineajes de Cholify es increíble. Son sí, cantidad de escuelas, son sí. cantidad de escuelas. No, se dice que el Chorifá es uno de los estilos que más practicantes tiene a nivel mundial, de los estilos chinos, me refiero, arte marcial chino. Es uno de los que más practicantes tiene, uniendo las diferentes ramas, ¿sabes? Que hay tres ramas fundamentales, la de Falsan, la de Kim Mui y la de Axin, ¿ok? Pero bueno, Wow, la esencia son el Chorifá igual. qué chévere. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que ha enfrentado al transmitir a la arte de Cholifá a una nueva generación de estudiantes? Nosotros sabemos que las cosas están cambiando. Sí, Hoy no es la misma. Me recuerdo cuando empecé a hacer Kung Fu, si fue a hacer push-ups allá en el concrete, en el sí. piso Senai. Hoy si tú llega un muchachito diciendo va a hacer como de push-ups de knuckle fist, te va a empezar a decir, no, yo no quiero porque duele. ¿Cuáles son que tú piensas las mayores dificultades hoy en la generación de estudiantes? Bueno, la paciencia. Muchos no tienen paciencia para poder, la paciencia y la disciplina. Porque disciplina no es solo portarse bien, disciplina es la constancia de saber que hay que ir a la clase, de que aunque esté enfermo, me siento mal, pero bueno, no voy a entrenar Sifu, pero me voy a sentar y voy a mirar la clase, ¿ok? Sifu, no puedo ir a clase hoy porque por X circunstancia se lo comunico. Ese sentido de sacrificio, de constancia, de disciplina, eso es difícil transmitirlo. Es difícil transmitirlo. Y más en esta sociedad donde estoy viviendo actualmente, donde todo es muy fácil, donde todo es muy asequible, todo es muy cómodo. Muchas personas les cuesta trabajo salir de su área de confort para ir a un lugar a sudar, a sacrificarse, a que un instructor esté diciendo cómo tienes que hacer las cosas. ¿Entiendes? Entonces, eso es la parte un poco más difícil en estos momentos con las nuevas generaciones. Muchos muchachos en edades más tempranas, sobre todo, prefieren dedicarse, y los padres también, a veces con tal de que el niño no esté molestando, que el niño esté con el celular o esté con el tablet, en vez de estar en un lugar sociabilizando, ejercitándose, tomando disciplina, tomando responsabilidad, aprendiendo algo bueno, algo bonito que lo puede ayudar a él en su formación. Porque las artes marciales es un complemento más en la formación del individuo, de la persona. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la condición física. Eso muchas personas no lo entienden por desconocimiento, por supuesto. También hay mucha mala imagen, producto de los medios, la televisión, las películas, de lo que es un arte marcial. Piensan que es darse golpes, patadas, piñazos, lastimarse, no sé. Y no es así. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y esos son los desafíos más grandes que tiene uno como instructor en estos momentos. Poder transmitirle eso a los alumnos que entran nuevos en una escuela. Se logra, se logra, pero cuesta trabajo. Hay veces que hay que adaptarse un poco. Un ejemplo, yo allá en Cuba era un poquitico más fácil esa transmisión porque la gente, como no tienen nada, tienen más sentido de pasar trabajo. Y nosotros, como tú dices, no teníamos recursos ninguno ahí y hacíamos los push-ups en concreto. Y ahí era tanto niños como adultos haciéndolos, no había problema. Hacíamos los sparring, los combates sin protecciones. No porque quisieran, porque no había. No había, era difícil conseguirlo. ¿Me entiendes? Y eso es una manera de adaptarte un poco a la... Y si lo veo otra persona, ve, coño, están trabajando bien tradicional como se hacía antiguamente en China. Pero yo estoy seguro que actualmente ni siquiera en China eso es así, excepto los que decidan, no sé, entrar a un monasterio o hacer una vida más dedicada a eso. Eso son las cosas, los retos que tiene la modernidad a la hora de enseñar artes marciales.
la nueva sociedad. Es increíble cómo las personas hoy, o nosotros como somos instructores de artes marciales, es increíble cómo nosotros tenemos que tener diferentes adaptaciones hoy para enseñar las artes marciales. Y me recuerdo cuando era chiquito también que llegué para decir a mi mamá, no, que quiero practicar, me decía, no, eso es algo muy violento, yo no quiero que tú estés allá dando piñazos en la escuela, a los niños, ¿no? Entonces fue difícil convencer a mi mamá a dejarme hacer hasta que ella vio después de meses que yo estaba en verdad cambiando para mejor. Claro. No que era un niño malo, pero las cosas, eso empieza a refletir en tu personalidad, en los estudios, en el trabajo, porque tú tienes que aplicar las cosas que tú aprendes en las clases de artes marciales en tu vida personal. No que tú necesariamente va, va a necesitar a pelear, claro que no. A veces nosotros nunca vamos a necesitar pelear en nuestra vida, pero Claro. utilizar de los skills que nosotros cogemos en las clases de arte marcial, como resilience, humbleness, todas esas cosas, ser Humildad. una persona más, humildad es exacto para ser una persona más una persona que tener un carácter mejor de que nosotros Sí, ya somos. una mejor persona, correcto. Cuando nosotros vemos que esos sitios donde son más humildes, como Cuba, como Brasil, las personas parece que valoran más a las Así artes mismo, marciales. Y así yo tengo mismo. estudiantes que doy clases online que son personas así que son tremendísimas, que son buenas, que practican fuerte, que les gusta, que estudian, que leen. No diciendo mal de mis alumnos de Estados Unidos, que también acá tienen personas que son maravillosas, pero Sí, claro, claro. la gente acá tiene las cosas más fácil, Más fácil. la información llega más fácil, al Ujú. invés de tener ¿cómo se dice? Más voluntad de estudiar porque tienen más información, no simplemente se quedan, como se dice, más regados, se quedan como de cualquier forma, practican cuando quieren, Así a mismo. veces porque tengan un buen salario, no, yo no voy, a veces mis como 3, 4 clases, estaba cansado, eso. Cuántas veces escuché que, no voy a practicar porque esta escuela está muy lejos. Yo me recuerdo que cuando estaba viviendo allá en Cutler Bay, viajaba como 1 hora para viajar, para ver mi Sifu Rafael, que Ujú. está en Hollywood, está en Cutler Bay, como manejaba como 1 hora. Practicaba en la escuela en Winchell de Cutler Bay, acerca ya de Boynton Beach. Manejaba como 1 hora y 30 Así para mismo. llegar. Ese porque yo quiero. Yo estoy practicando también ahora con Sifu de Shuai Jiao, allá con Grandmaster Wang, Ujú. que está en Cupertino, es como 1 hora, todo domingo tengo que ir allá. Entonces, para mí, eso que yo quiero, son necesidades que para mí es bueno. Entonces, yo pongo toda esa mi voluntad de practicar porque yo tengo el deseo. Y mucha gente, como tú dices, se queda confortable allá, no voy a practicar hoy porque estoy cansado, no voy a practicar hoy porque me duele la cabeza o porque no quiero. Está cierto que a veces nosotros no estamos bien, y eso es normal, tú no vas a necesitar ser como 24/7 como Kung Fu, pero tú ves la necesidad y cómo las personas tratan lo que nosotros estamos enseñando, el tiempo de nosotros como maestros de artes marciales. Muchas de las personas no valoran esa oportunidad que tiene Así mismo. de aprender un arte marcial tan rica que es como cualquier estilo de Kung Fu tradicional que es rico, no importa el estilo que sea, Cholifa, Hong Ga, Chao Ga, Sí, cualquiera. son estilos maravillosísimos. Y entonces yo trato de spend el mayor tiempo posible con mis hijos, porque yo sé que ellos no van a estar acá para siempre. Claro. Y entonces sé que cada oportunidad con ellos es una oportunidad de enseñanza, una Claro. oportunidad que a veces no es solamente las técnicas de Kung Fu, los taolos, las formas, a veces son a través de las palabras, me enseñar como gestures, como cosas pequeñas, como el Kung Fu etiquette, cómo hacer un Kung Fu Sha, cómo hacer una cosa así, otra más tradicional. Entonces, todos son enseñanzas que nosotros a veces tenemos para enseñar a los estudiantes, y muchas veces los estudiantes hoy no tienen No valoran. no valoran exacta esa palabra, no valoran lo que nosotros tenemos que enseñar. La próxima pregunta es, ¿qué valores y filosofía busca transmitir a sus estudiantes a través del Kung Fu?
¿Cuáles son los más? Nosotros sabemos de UDE o MODOC. ¿Cuáles son las más importantes que tú crees que es importante enseñar a los estudiantes de esta generación? Bueno, esto anteriormente hay parte de la respuesta, ¿no? Una de los valores fundamentales, primero, honestidad. Segundo, es lealtad. No es que tú seas una persona, un soldado y un oficial, no, pero cierta lealtad, ¿sabes? Disciplina, lo que habíamos hablado anteriormente. La disciplina, los valores de constancia, de sacrificio. Eso es lo fundamental que uno trata de transmitirle, pero eso es la esencia. Disciplina, honestidad, que sean honestos consigo mismo y con los demás, que transmitan cuando tiene un problema, un desacuerdo con algo que sean honestos, ¿ok? Y se van a sentir mejor. Humildad, sean humildes, que cuando a lo mejor ya ese alumno tiene un gran conocimiento o es muy buena competencia, pero que ahí es cuando más humilde debe ser. Respeto, respeto a sus demás hermanos, respeto a su maestro. ¿Bien? Eso es lo que uno más o menos trata de inculcarle en las clases o en el conocimiento de las artes marciales tradicionales chinas. Es muy importante ver cómo toda esa cuestión de carácter conecta con la parte de las artes marciales, porque Ajá. uno piensa que solo va allá para, tú dices, como tú dices, uno piensa que se va a la clase para aprender a dar patada, piñazo, pero no, es algo mucho más que eso. Más que eso. Son cosas más como dice, yo digo a mis estudiantes que la parte de pelea es solamente el tip de iceberg. Ajá. Todo lo que Así. está abajo son conocimientos para que tú vas a tener para toda su vida. Claro que muchas cosas tú tienes en su casa, como tu padre, tu madre te enseña, pero eso es un reinforcement, eso se va para te da más fuerza para que tú seas más un ser humano mejor, una Mejor. persona más Claro. que tenga más fuerza, que sea en tu trabajo, en tu relación, en personales, en tu escuela. Es bueno de ver que en Cholifá también se aprende todas esas cosas, de esas enseñanzas también. Sí, ¿Cómo se hace? la filosofía es fundamental, los conceptos filosóficos de la vida. Acuérdate que un arte marcial sin filosofía es como un cuerpo sin cerebro. Sí, es verdad. La parte no es lo que estamos hablando, no es dar golpes y patadas y lastimarse y maltratar al otro, no es eso. Cuando tú estás haciendo las técnicas, con tu compañero, primero estás respetando a tu compañero, estás tratando de cuidarlo, de no lastimarlo y además superándose unos a otros, superando en cuanto a conocimiento, me refiero, es decir, en aprendizaje. Cuando te estás haciendo técnicas con tu compañero, ya sea un sparring, ya sea una aplicación, lo que sea. ¿Entiendes? Perfecto, sí, perfecto. ¿Cómo se asegura, que las enseñanzas de Cholifá se mantengan auténticas y fieles a sus orígenes? Bueno, transmitiendo lo que me transmitieron a mí. Mi maestro fue muy fiel a la tradición, fue muy fiel a, a enseñar lo que su maestro, mi maestro fue alumno de Chen Yong-fa, este tataranieto del creador del estilo. Wow. Sí, durante 20 años entrenó con él. Y él siempre procuró, es decir, siempre se esforzó por transmitirle a sus alumnos lo que sus maestros en diferentes momentos le enseñaron. Y eso es el legado que nos dejó. Y ese es lo que nosotros queremos dejar en nuestros alumnos. Esa tradición, ese Cholifá auténtico, ese Cholifá tal y como lo aprendimos, así lo transmitimos. No lo modificamos, no lo cambiamos, no lo mezclamos con otra arte. Es la manera de mantener el legado, tú sabes, la tradición. De hecho, todavía uno sigue aprendiendo. Yo sigo, a veces voy con alumnos también, viajando a Chile, a seminarios que imparte el Sifu Len Lui. Len Lui era
representante de Chen Yun-fa, decide el tataranieto del creador de Chang'e, era el representante para América Latina. Y entonces él se mantiene entrenando a los hermanos de la asociación, es decir, la escuela de Cholifa de Chile. Y ellos son muy amigos míos, me han ayudado muchísimo. Después de que falleció mi maestro Gaspar en el año 2018, nos han ayudado mucho en la parte técnica. Entonces, yo casi, es decir, este año va a ser la segunda vez que estamos visitando la escuela, participando allá. También hemos intercambiado con otros alumnos mayores, es decir, hermanos mayores míos de entrenamiento, que fueron alumnos de mi maestro Gaspar, que tuvieron más tiempo y más cercanos así. Y así es constante aprendizaje, pero siempre manteniéndonos en la tradición, manteniéndonos fiel a las enseñanzas de Sifu Gampa. Es decir, lo que nuestro maestro nos enseñaron. Eso es muy bonito porque tiene una cosa que nosotros llamamos en las artes marciales tradicionales, se llama Samchun, que es la transmisión de la línea de la lineaje de la arte marcial del Sifu para el discípulo, para el estudiante. Cuando se pasa toda esa tradición, no solamente, como dije, movimentaciones como taulus, formas, son algo mucho más, son enseñanzas que solamente tú puedes adquirir a través de tener un Sifu. No tiene como tú leer un libro o ver una película, un documentary en la internet, ese graduar como Sifu. Son el contacto directo de estudiante hasta el Sifu. Eso es muy bonito de ver porque como Cholifa es una arte marcial muy tradicional, muy bonita y es muy fuerte. Tú ves las movimentaciones, las formas, los practicantes haciendo con mucha, muy firme, con mucha dedicación, y es bonito de ver cómo como todas esas, no solamente la movimentación, pero todas esas enseñanzas pasado, como tú dices, de tu maestro a ti, tú vas a pasar para hacer la transmisión para tus estudiantes también. Eso son una cosa, como se dice, unique, que solamente para que tú puedas pasar eso necesita tener mucha práctica, necesita tener mucho estudio, mucha dedicación no solamente del estudiante, más también del Sifu, para que pueda pasar esa transmisión de eso, sigue pasando para generaciones y generaciones. ¿Cómo tuviste acceso a las artes marciales tradicionales en Cuba? Y que tú ya respondiste, pero ¿y de qué manera te influenció el aspecto político en el entrenamiento de Kung Fu en general? Yo sé que es una parte muy delicada de hablar, pero ¿cuál es su opinión sobre ese asunto? Bueno, ya hemos hablado sobre eso, ¿me entiendes? Ya hemos hablado un poco de la historia de las artes tradicionales. Hablé, bueno, te comenté cómo accedí a las artes tradicionales chinas. Fue a través de visitas que hizo. Bueno, primero fue un maestro de Kung Fu tradicional de Shaolin norteño, es decir, que fue Juliano Fulby, que ya falleció también. Y a partir de ahí creamos la Asociación Cubana de Kung Fu Tradicional, Sanda Tui Show. Te hablaba que anteriormente había hecho un estilo que es un poco polémico, que no voy a entrar en detalles porque es polémico, pero bueno, fue un estilo que me brindó y le tengo muy agradecido. Y aprendí muchísimo de ese estilo que se practicaba en el barrio chino. No era deportivo, era un estilo, vamos a llamarlo así, tradicional. Y estuve un tiempo aprendiéndolo, pero bueno, desde el punto de vista político, ahí el problema fundamental ha sido la parte económica, ¿sabes? Lo político influye en lo económico. Okay, la situación política de Cuba tiene un factor, es decir, la situación económica de Cuba tiene un factor político. Okay. Es un país socialista, un país con una economía que no es de mercado, que es una economía centralizada, un control riguroso en todos los sentidos, ideológico, social, en todos los sentidos, y eso influye como quiera en las artes marciales. ¿Okay? Hay una institución que es la que rige las artes marciales, no es como aquí, que un ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo si quiero abrir una escuela, hago una compañía, la inscribo,
y no tienes problema, no, nadie te va a cuestionar por qué tú practicas artes marciales. Allá no, allá tienes que pasar por filtros de que realmente tú realmente practicas un arte serio, de que no estás asesorado por personas desafectos al gobierno, cosas así, ¿me entiendes? Y eso como quiera influye mucho en el desarrollo de las artes marciales. Pero fundamentalmente una cosa conlleva a la otra. Una situación económica seria entorpece el desarrollo de un arte marcial, entorpece el intercambio ya sea deportivo, ya sea de viajar practicantes a otros países a instruirse o a participar en competencias, ¿ok? Y ese factor económico es producto de la situación política que existe en Cuba. Eso no se puede negar, ¿entiendes? Ujú. Sí, es una cuestión que afecta en todo. Es una cuestión que es muy difícil como tú dijiste, para tener equipajes, los gears para prácticas de artes marciales no tenía cómo tener, Ajá. las armas, todo eso es Muy muy difícil, difícil. muy difícil, muy difícil, muy difícil. Nosotros, porque teníamos constantes comunicaciones con algunos. ¿Qué pasa? Que a partir de los años 90, antiguamente antes de los 90, era más difícil todavía, porque había muchas artes marciales que estaban prohibidas, se practicaban Oh, en wow. clandestinidad. Regía solamente el karate, y el karate lo practicaban solamente en aquel momento eh, instituciones militares, ya sean el Ministerio del Interior o el Ejército. ¿Okay? Fundamentalmente el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es como la policía política, aparte. Ujú. Ok, ya a partir de los 90, cuando se desintegró el campo socialista, Cuba tuvo que hacer ciertas transformaciones económicas. Por supuesto que van transformaciones políticas para poder adaptarse a esas transformaciones económicas de apertura al capital privado, ya sea extranjero o ya sea pequeños negocios particulares de ciudadanos cubanos. Y eso como quiera, esa apertura, después que se desintegró el campo socialista, Cuba se quedó sin fondos ninguno. Eso fue una manera de poder adquirir divisas, de poder adquirir bienes. Las artes marciales también evolucionaron en ese sentido. Es decir, ya ese control que existía rígido de un arte marcial por encima de las demás, se fue ampliando, es decir, se fue desintegrando en ese sentido y se fue ampliando la incorporación a esa asociación de artes marciales crecientes, diferentes modalidades de tanto chinas como japonesas, como modernas creadas en Cuba y coreanas, etcétera. Ujú. Y eso evoluciona un poco el desarrollo de las artes en general, las artes marciales en general en Cuba. Pero igual, hay un problema muy serio, muy grande, por la adquisición de materiales de entrenamiento, de locales de entrenamiento, de intercambio de conocimiento con otros maestros, de intercambio de practicantes, de que vayan a competencias internacionales, que eso como quiera aumenta el nivel, las que sean deportivas como tal. Y esa es la situación que tiene real las artes marciales en Cuba. Ahora hay un intento por hacer un poquito más amplio, vamos a llamarlo así, más abiertos a desarrollar las artes marciales, un nuevo intento de nuevo surgimiento de una asociación cubana de artes marciales, se llama ahora. Ya tiene un estatus legal dentro del Ministerio de Justicia, porque antiguamente no existía un estatus legal. Existía bajo el amparo primero del Ministerio del Interior y después bajo el INDER, el Instituto del Deporte. Inclusive las artes marciales en Cuba no se pueden cobrar, porque en Cuba existe la premisa, bueno, ya no, ya sí se pueden cobrar cuando ya es asociación, pero antiguamente, antes de eso, no se podía cobrar porque era del INDER, del Instituto del Deporte, y allá existe la premisa de que el deporte es derecho del pueblo y es gratis, y tú no puedes cobrar. Entonces, si la escuela no tiene fondos, porque no te lo va a dar nadie, para desarrollar tu escuela, desarrollar tu arte, ¿cómo haces?
Inventar, Wow. inventar y tratar de contactar profesores internacionales que te ayuden, que tuvieran la buena fe de enseñarte sin cobrarte. Y ese fue uno de los casos, fue nuestro maestro Sifú Gaspar, porque él tenía una deuda muy grande con su país de origen y él quería que los cubanos fueran los mejores del mundo haciendo chorifán. Esa era su meta. Y no nos cobró nunca un centavo. Nunca. Wow. Nosotros se lo agradecemos enormemente, vaya, lo tenemos siempre en nuestro corazón. ¿Y cómo son, por ejemplo, tú no tienes cómo cobrar la renta a eso para el membership de los estudiantes, pero tú tienes que pagar también a la Asociación de Artes Sí, Marciales actualmente Autónomas? sí. No estoy muy empapado bien Sí, de los términos porque eso así. es reciente creación, hace 2, 3 años. Yo ya estaba aquí ya. Pero sí, ahora sí ya permiten, tienen que pagar una bonificación a la asociación. Está bien. Y ya hay cierta, ¿sabes? Cierta modernidad, vamos a llamarlo así. Ujú. Y hay cierto interés, también vamos a llamarlo así, de, de las autoridades de esa asociación como tal ahora, porque ya es una asociación autónoma como tal, ya no dependen de un ministerio, ya no dependen de otras agentes por encima que lo rijan. Independientemente de que sí tiene que haber un factor político de los miembros, por supuesto, en el sentido de que tienen que ser personas que no son desafectos no han manifestado en contra del sistema, ¿va? Que no sean políticos en ese sentido. Y tú ves que en tu esperanza, perdón, en tu experiencia, ¿tú tienes esperanza de que las cosas van a cambiar para mejor o se va a mantener lo mismo o poco a poco se va a agregar un poquito mejor? ¿Cómo tú piensas eso? En cuanto a las artes marciales, Ujú. chicos, si tú eres un artista marcial y eres pesimista, entonces mejor no te dedicas a artes marciales. El artista marcial tiene que ser siempre optimista. Aunque vea que todo está negro, tú siempre vas a ver un rayito de sol por algún lado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay voluntad, pienso, de algunos de ellos, y inclusive de los practicantes de las diferentes escuelas, tienen una voluntad muy grande de hacer actividades, de seguir desarrollándose, ¿me entiendes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, yo ayudo técnicamente todavía en lo que puedo a los hermanos de Cholifá que están allá todavía en Cuba. Y la idea es que se desarrollen como escuela. Es la idea. ¿Entiendes? Nunca uno Ujú. ya emigró, hizo una nueva vida, hasta una nueva sociedad. Nunca vas a dar la espalda a las raíces de donde tú viniste, ¿me entiendes? De tu país. Ni vas a darle la espalda a tus hermanos que se quedaron allá, que entrenaron contigo y sudaron contigo y te ayudaron también a crecer. ¿Verdad? Eso sí es verdad. Sí, por Independientemente de ejemplo, que a lo mejor estemos en desacuerdo políticamente algunos con otros. Ok, ujú. cuando nos vemos lo que hacemos es artes marciales y entrenamos. Después a lo mejor discutimos de política, pero cuando estamos entrenando, ahí estamos entrenando. Sí, es verdad. Una cosa yo pienso que es difícil mezclar, por más que la parte política sí influencia en las prácticas, pero es difícil mezclar esa cuestión política con las cuestiones de las artes marciales cuando se dice las opiniones sobre gobierno, esas cosas. Yo pienso que es algo muy difícil, Claro, especialmente en la sociedad que nosotros vivimos hoy. La próxima semana va a tener elecciones, es elecciones. complicado, es muy Sí. difícil hablar sobre eso. Es muy Sí, nosotros difícil. en el local de nosotros, yo sé que hay partidarios de un bando, partidarios de otro, yo soy Ujú, partidario también de una corriente política, ujú. y sí, a veces jabaneamos, pero nunca increpamos a alguien porque piense de una manera, el otro piense de otra en nuestra escuela aquí en Miami. Cada cual es libre, Eso, porque vivimos en una sociedad libre, libre ujú, pensamiento, exacto. cada cual es libre de pensar y de creer en lo que quiera en nuestra sociedad. ¿Entiendes? Por eso Y eso, no. eso que es bonito de ver, tener como eh, respecto de las opiniones diferentes. Eso, tú puedes tener la opinión diferente de la mía, pero no necesariamente que nosotros vamos a tener odio de uno Hace menos. al otro. Ni a imponer nuestro Eh, criterio. exacto.
Y es difícil cuando se trata de esa cuestión. Tengo una historia muy interesante, un cuento, la verdad, y otro día estaba llegando allá para dar la clase de artes marciales, un muchachito allá me habló, me dice, oh, tú sabes que yo estaba mirando allá, tenía un podcast en la internet, que están haciendo un evento de una arte marcial ¿cómo se dice? Eh, eh, como from the left side, que Ujú. están poniendo ideologías, como se dice, De liberal, izquierda. sí, de izquierda en las artes marciales. Y yo me quedé así como, No sé what qué tiene que the ver una heck? cosa con lo otro, pero bueno. Exacto. I was like, en serio, no, tú tienes que ver que es muy interesante. I was like, ay, Dios, me imagino que esa gente va a estar hablando sobre que si artes marciales no tiene su opinión de izquierda o derecha, es artes Bueno, marciales. a lo mejor me imagino que al final de la clase canten la internacional, el himno de la internacional socialista, la canten y ya es porque es la escuela de izquierda. Una cosa así que hoy, Dios mío, que la gente está haciendo cada evento hoy, Ya imagina que invento, una sí. cosa, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, cómo tú vas a mezclar ideología política con cuestiones de artes marciales, una cosa que, I mean, tiene cada uno con su opinión, pero yo La, no pienso que eso es una cuestión que se debe mezclar, pero en fin. Si fue la otra gestión, yo pienso que tú ya lo respondiste esa pregunta, pero yo voy a cambiar solamente un poquito. ¿Cómo tú piensas la cuestión número 8? La diferencia entre eh, las, en la sociedad multicultural, como se enseña artes marciales, ¿tú piensas que igual la forma que usted enseña artes marciales en Miami es la misma forma que enseñaba en Cuba, dijo, con estudiantes, son personas que tal vez piensan por ser latinos de Estados Unidos, hijos de latinos, pero son americanos? ¿Tú piensas que ellos piensan de la misma manera, son un poquito diferentes? Nosotros sabemos que somos de ¿cómo se dice? Diferentes tiempos. Nosotros de hace 15 años atrás, 20 años atrás, personas pensaban diferente, pero cuando se trata de nacionalidad multicultural, ¿tú piensas que son muy parecidos o es muy diferente la forma que tú enseñabas en Cuba con la forma que tú enseñas en Miami? sí, he tenido que adaptarme. He tenido que adaptarme como bien dices, a una escuela multicultural. Sí. Afortunadamente, he tenido que aprender Ujú. cómo enseñar a diferentes nacionalidades, porque he tenido alumnos de Estados Unidos, por supuesto, nacidos aquí, Ujú. de descendientes latinos, pero también de anglosajones, vamos a llamarlos así. Ujú. He tenido alumnos de casi toda Latinoamérica, de Chile, de El Salvador, de, de Argentina. He tenido alumnos pues, de Cuba, muchos alumnos de Cuba, eso sí. Inclusive he tenido alumnos que eran alumnos míos en Cuba y me los encuentro aquí también y vuelven a ser alumnos míos. Y ha sido algo muy, muy gracioso y muy bonito, ¿no? Porque lo dejó niño allá, lo dejé niño y aquí los encuentro no hechos unos hombres y ya, y, y vuelven a ser alumnos míos. Y ha sido muy bonito, ¿sabes? Alumnos de Venezuela, de Colombia. Y he tenido que adaptar un poco la idiosincrasia, porque nosotros, aunque todos los latinos somos iguales, porque hablamos castellano, el español, pero no todos tenemos la misma idiosincrasia, ¿ok? Mis malos caribeños tenemos una característica que a lo mejor a alguien de Sudamérica le choca por alguna actitud o un tono de voz, y entonces he tenido que ir aprendiendo a cómo ser, vamos a decir, neutro en la enseñanza a los alumnos, ¿me entiendes? Situaciones también que he tenido que adaptar. Yo en Cuba era un poco más rígido en las clases. Aquí lo sigo siendo, pero era mucho más rígido en clase. No dejaban a nadie ni hablar en clase, ni a reírse, ni a llegar tarde a clase, porque en Cuba yo cerraba la puerta y el que llegara, si cuando empezaba la clase, era la puerta cerrada y empezaba en la hora. Ahora aquí no, que si el tráfico de Miami, que si estoy saliendo ahora del trabajo, que si ahora fue que logré recoger al niño, entonces te escriben por teléfono. Entonces uno ha tenido que más o menos ablandarse, vamos a llamarlo así.
y resquebrajar un poco lo que es la disciplina en una escuela, ¿entiendes? Pero así todo sigo un poquito a lo antiguo en algunos momentos, en algunos momentos. ¿Entiendes? Pero cada vez que en Cuba veía a alguien nada más que se reía o hacía un movimiento con ellos, dale, hazme 100 cuclillas, 200. Era fuerte y entonces así es como lograba formar eh, hombres y mujeres en ese caso eran niños, adolescentes y hombres también. Yo tuve alumnos que eran mayores que yo, podían haber sido mis padres o mis abuelos y los trataba como si fueran un niño igual, eran mis hijos, porque para mí los alumnos, no importa la edad, son como si fueran mis hijos y yo trato de transmitirle como si fuera un padre, le transmite una educación muy, ¿entiendes? Y eso es lo bonito, ¿no? De esto. Sí, eso es muy importante, especialmente que como nosotros tenemos, como es difícil, a mí no me gusta utilizar esta palabra, pero artes marciales en Estados Unidos como un business. Sí, Pero entonces nosotros necesitamos como hacer una, ¿cómo te dice? De una forma que todas las personas pueden estar allá practicando, pero al mismo tiempo es una manera seria, no es algo que tú vas y tú haces como tú lo quieres. claro, Necesita la disciplina, necesita el respeto, necesita la humildad. Es un camino que tú empiezas desde el primer día hasta el que sigue practicando como maestro, después de enseñar tu propia escuela, más mismo así necesita tener, como tú dijiste, necesita tener, adaptar, necesita adaptar. claro, así mismo. Así mismo. Sí, porque acuérdate que hay que seguir pagando la renta. El local es muy caro. Exacto. Es increíble. Una cosa, y tuve ahora sí una pregunta muy, muy, muy sencilla. ¿Cómo es allá en Cuba? Porque acá en Estados Unidos, como lo dice, es muy caro. Tiene insurance, tiene la renta. En Brasil no es tan caro, es caro también, pero no tiene toda esa burocracia para tener una escuela. Claro que tú vas, tú tienes tu espacio, pero no es tan caro como allá en Brasil. ¿Cómo es en Cuba? También es muy caro de tener tu propio espacio en No, bueno, enseñanza. no sé cómo será ahora. En mi época, yo empecé dando clases en el patio de mi casa, Así. en la parte de atrás de mi casa. Ahí llegué a tener casi 60 alumnos que no había espacio ya. Wow. Sí, después me facilitaron cuando las artes marciales eh, fueron acogidas por el Instituto del Deporte, me facilitaron un área, un local que era un centro deportivo y ahí estuvimos un tiempo también, hasta que después por una gestión de unas personas que me ayudaban en la parte administrativa de la escuela, porque logré crear un buen grupo allí en el pueblo mío. El gobierno de ahí me dio un área que estaba prácticamente abandonada, una nave de zinc, de hierro, de metal, y que estaba prácticamente abandonada y con la ayuda de los padres lo acondicionamos y creamos la escuela ahí hasta que vine para acá. Ahí en estos momentos ahora es un gimnasio eso ahí. Estaba al lado de mi casa, el lateral de mi Wow. casa. Y no, Qué yo no chévere. pagaba nada, no pagaba nada en aquel momento. No, no, no había eso, no se paga seguro, no se paga nada, no, por suerte. En Sí. ese sentido, ¿no? En ese sentido. No, Pero no así tenía es. las condiciones que puedo tener en un lugar ahora. ¿Ok? Ujú. Ese es la balanza, tú sabes. Era bueno por un lado, pero era malo por el otro lado, pero por este lado es bueno, pero es malo por lo... Pero bueno, hay que poner una balanza, ¿no? Hay que poner las cosas en una balanza y adaptarte. Por eso a veces lo que explicaba, tiene que ser uno un poco más flexible con los alumnos, porque aquí, muchachos, por cualquier cosa, no voy más, ¿entiendes? Piensa que es Ujú. como ir al gimnasio. Voy si quiero y si no quiero no voy más y ya. Y entonces, como es, bien dice, no entrenamos un arte marcial y entrenamos de una manera que no es comercial, no es esa cantidad de alumnos, como existe en otras escuelas que le llaman McDojo, que es muy comercial, Sí. que el objetivo no es enseñarte técnicamente, sino el objetivo es fundamental, elevarte el ego, llenarte de medallas, llenarte de trofeos, llenarte de cinta, de rayitas en la cinta. Entonces, es una manera de hacer dinero, que cada cual, eso es un problema cada cual, y si cada cual quiere gastarse su dinero en eso, entonces, pero nosotros somos consecuentes con lo que hemos aprendido y lo que transmitimos, somos consecuentes en la transmisión de lo que nos enseñaron. Entonces, no podemos ser de esa manera.
Entonces hay que jugar con eso, hay que aprender a no ser comercial, pero a darnos a conocer, ¿ok? Pero sin perder la tradicionalidad, sin perder la esencia de lo que es el Kung Fu tradicional. Es difícil, Wow, pero no imposible. no, muy bonito eso. No, muy bonito como tú hablas que sí, no, eso es verdad. Manteniendo el tradicionalismo del arte marcial, mas al mismo tiempo también adaptando a la economía del país, la economía de un business, como se va a enseñar, Ajá, porque nosotros, como tú dijiste, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar insurance, seguro. eso, aquello, Así y mismo. seguro, todo. Y no es fácil, no es fácil. Sí. Una pregunta última. ¿Cómo tú ves el futuro de Cholifá en Miami y en el resto del mundo? Nosotros sabemos que Cholifá es un estilo que siempre está creciendo, está uh, huge, está muy grande. ¿Cuáles son Sí. sus esperanzas para ese estilo? Bueno, a mí me gustaría que hubiera más escuelas de Cholifá en el área de Miami, porque existen en Ujú. Broward. En Broward hay escuelas de Cholifá, inclusive más para allá arriba, pero para el área de Ujú. Miami, por el momento, yo soy el único, la escuela de nosotros es la única que está impartiendo Sí, esa es disciplina. verdad. Sí, en el área de Miami, en lo que es el condado de Ujú. Miami-Dade. Me gustaría que hubieran más, me gustaría que hubieran más. Nosotros hemos creado la Florida Wushu Liga, es decir, una liga de Ujú. Wushu de la Florida donde hay diferentes profesores de diferentes disciplinas de artes marciales chinas. Y el objetivo es fomentar actividades, fomentar el desarrollo del Kung Fu tradicional en esta área, en esta zona del sur de la Florida. Y en eso estamos. A veces no estamos no somos lo constante que debemos ser o lo más activo en ese sentido, pero bueno, tratamos de hacer lo que podemos en nuestro tiempo. Y, y, y eso, en eso estamos. Nos gustaría, en el caso de Cholifá, que hubieran muchas escuelas. Ojalá estuviera lleno de escuelas de Cholifá Ujú. Miami. Es que escuelas de Kung Fu tradicionales muy pocas también en Miami. Hay mucho karate, hay jiu-jitsu, artes marciales mixtas, pero Kung Fu tradicional hay muy pocas. No es el caso de California, como hay una comunidad china muy grande, sí, Ujú. y ya muchos años establecidos allá. Eh, ¿Sabe? Y aquí hay buenos profesores en el área de Miami. Muy buenos profesores hay que los conozco, Ujú. pero todavía no. Yo espero que sí, que en un futuro haya una explosión de escuelas de artes marciales tradicionales y ojalá haya de Chorifá. Ojalá haya bastantes escuelas que vengan otros profesores y se embullen, no importa la rama que sea, se embullen a unas Ujú. escuelas para hacer actividades en conjunto, o mis alumnos cuando llegan a Cinturón Negro, abran sus escuelas, se motiven y abran sus escuelas y se expandan, ¿no? Pero bueno, ya eso habría que tener una bolita. Estamos trabajando en función de eso. Vamos a Ujú. ver si se logra. Sí, no es verdad. Sí, fue muy bueno, muy bonito ver la pasión que tú tienes por el arte marcial, es como tú haces, como tú explicas, como tú dices sobre el estilo de artes marciales, no solamente de Cholifama, el respeto que tú tienes también por las otras artes marciales, es muy bonito eso. Y yo también espero que sí, que siga creciendo las artes marciales chinas en el sur de la Florida y también en todo el país de Estados Unidos. Nosotros sabemos que hoy con el crecimiento de UFC, la gente, los muchachitos solo que piensan en se pelea, eso, aquello, pero en realidad sabemos que las artes marciales es mucho más información do que solamente pelear, como nosotros seguimos diciendo. Si fue una última cosa, consideraciones finales para nuestro podcast, cómo las personas pueden encontrar a ti. Yo voy también a poner toda la información de tu escuela, tu website allá en Facebook, allá en la descripción, pero si tú quieres decir alguna cosa más, hacer pregunta, cualquier cosa, usa ese tiempo final para decir. Bueno, nada, los invito a que nos visiten, Sí, que claro. prueben un entrenamiento con nosotros. Estamos en la ciudad de Hialeah, una ciudad donde mayormente la comunidad es de origen cubano. Pero bueno, aquí acogemos como familias a todos. Ese es el objetivo de nuestra escuela, crear una gran familia. Y que nos visiten, que entrenen con nosotros. Como bien dijiste, bueno, ya vas a poner después toda la información de nuestras redes sociales. Tratamos de darnos a conocer en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube.
estamos en casi todas. Y ahí siempre tratamos de poner un poquito de lo que hacemos, de lo que entrenamos. De hecho, mañana precisamente mañana es domingo, mañana es, ¿qué día es mañana? 2 de noviembre. Ok, el 2 de noviembre, mañana tenemos un campeonato ahí en Fort Lauderdale. Oh, nice. Y sí, vamos hasta allá y vamos a ver. Ya pondremos los resultados para ustedes, sean satisfactorios o no, no importa. El objetivo es que vean el trabajo de nuestros muchachos, lo que están haciendo. Y nada, te agradezco enormemente esta invitación. De ya que estás haciendo un trabajo muy bonito de difusión de diferentes escuelas, profesores, estilos, y eso es bien positivo para la salud de las artes marciales en Internet, sobre todo en el canal de YouTube, que hay muchas cosas de artes marciales, hay muchas cosas, pero encontrar cosas serias, cosas positivas, es un poco difícil, desde mi punto de vista, ¿no? Respeto todos los puntos de vista, todos los criterios de los que buscan o consumen materiales de artes marciales a través de YouTube, pero hay que buscar y yo creo que estás haciendo un buen trabajo. Sí, muchas gracias, Sifu. La intención de nosotros siempre abrazar y tener todos los artistas marciales con respeto, diferentes opiniones, que nosotros podemos hacer, como dice, como una parte de marketing, decir acá, usar ese espacio para hablar un poquito de la experiencia de nosotros y también ayudar para crecer las artes marciales, las escuelas, tener la comunidad de artes marciales más juntas. No importa si es cuál arte, si es china, si es japonesa, coreana, pero que se pueda todos uno ayudar al otro y publish su trabajo a través de ese. Agradezco mucho por su atención, por su tiempo. Muchas gracias por compartir tu experiencia de vida. De verdad, las preguntas que yo tenía sí, son bien que yo tenía mismo. A mí me gustaría mucho hablar más, pero el tiempo no nos acerca. Pero muchas gracias por todo. Pronto vamos a estar allá en Miami también. Voy a hacer una visit a ti también, a tu escuela, para que nosotros Sí, eres conozcamos bienvenido juntos. aquí, siempre. No, llegando nos visitas. Muchas gracias, Sifu. Sifu, No, muchas no, gracias no, por no. todo. Para todos ustedes que estaban mirando nuestro podcast de hoy, agradecemos a ustedes. Por favor, de un like, un comentario, algo, share para ayudar a nosotros. Sifu, muchas gracias por todo. No, Que gracias. todos tengan una buena noche. Buenas Hasta noches. pronto.